Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí en México en tu vida. Y bueno, el tema de hoy es muy importante, expansión del ser incondicional. Y para eso nos acompaña Moshe Habia. Él es psicólogo, líder espiritual. ¿Cómo que líder? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Dónde empiezo? Oye, no, ¿Dónde empieza? realmente Moshe es una persona que da pues muchísimos temas, entre ellos, ¿no? Expansión del ser, desarrollo de conciencia, espiritualidad, también das sexología, sexualidad, talleres de sexualidad. Y bueno, este tema que sexualidad espiritual, ¿eh? Sexualidad espiritual. Elevar, ¿no? Más allá. Es correcto. Este tema nos pareció muy importante traerlo aquí con ustedes, expansión del ser incondicional. Moshe, cuéntanos por qué es tan importante este tema actualmente. Okay, muy bien, pues otra vez buenos días, gracias por invitarme, Angélica. Hola, auditorio. Estamos contentos de estar aquí contigo. Vamos a ver, el tema es finalmente cuál es nuestro papel en el juego universal, por entenderlo así, ¿no? ¿Quién somos en relación a los cosmos? Y para no entrar demasiado en el tema que está de aquel lado, lo que queremos decir es lo siguiente. La mayoría de la gente funcionan de acuerdo a las condiciones externas en vez de las condiciones internas. Okay. Eso significa que son condicionados a aquello que ven, huelen, sienten, oyen, gustan y no sé qué sí. Claro. Y entonces, esto también significa que están desconectados de la emoción. Y por eso, lo que mandaste, hablabas de dos cosas. Hablabas tanto de la expansión del ser incondicional y también de la inteligencia emocional. Así es. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de la gente, es más, cambio la palabra por la mayoría de nosotros. Sí, porque pues, somos incluidos. Ajá. Tenemos un pequeño problema con, número uno, el cambio constante. Pues somos cambiantes, todo el tiempo nos transformamos, ¿no? Y número dos, cuando tenemos este tipo de problema, entramos en parálisis. El parálisis nos lleva a ver solamente lo que es externo en vez de lo que tenemos adentro. Yeah. Y adentro lo que tenemos, digo, para no entrar a órganos, etc., adentro lo que tenemos básicamente son emociones. Exacto. Y entonces, para estar incondicional, conéctate con tu emoción. Pero la emoción que tú eliges, no la emoción que es condicionada a la condición externa. ¿Más o menos? Sí. Como un ejemplo podría ser, alguna situación, ya sea externa, ahorita, por ejemplo, toda la situación que se está viviendo en el país, ¿no? Sin entrar en política. Toda la situación que está Sin entrar en política, ok. Bueno, ¿Qué te parece, ¿qué te parece cambiar la palabra de lo que se está viviendo en el país? En vez de situación, vamos a llamarla psicosis. Ok. Ok, entonces, la gente está viendo un asunto X sin entrar en política, y lo que están diciendo es, a causa de esa condición, o a causa de esas situaciones, yo entro a la psicosis colectiva, y cuando yo estoy en la psicosis colectiva, entro en una parálisis. Y esa parálisis significa que no están produciendo, que dicen, mejor me hago esto, mejor me hago el otro. Te voy a dar un ejemplo. Voy a mencionar un banco. ¿Okay? El otro día alguien me manda un mensaje de una persona que evidentemente es mucho más iluminado que nosotros. Y lo que está diciendo es, la privatización, privatización de la banca empezó porque el BBVA, Bancomer, ya se quitó el nombre Bancomer. Y entonces, mucha gente me hablaba a mí para preguntar, ¿tú qué opinas? Y es como que, a ver, es un plan que ha estado en marcha, porque BBVA compró Bancomer, fusionó, y luego dijo, después de X años, se quita el nombre, y eso es todo. Pero se creó una psicosis, y la gente está, hay que quitar el dinero. A ver, calma, no pasó absolutamente nada. Esa es una condición. Cuando si te vas más atrás, ¿no? Como tú dices, claro. Empiezo a ver hacia adentro, resulta que BBVA es en todo el mundo, es correcto, ¿no? Y es como una fusión para que la gente no se confunda es cuando correcto. cambia de país es o todo correcto. eso, ¿no? Es nada más, pero la gente creo que mucha gente se paralizó durante X tiempo por una condición que no era cierta, número uno, y número dos, porque vieron esta condición como su única realidad. Cuando en realidad, valga la redundancia, en realidad tu realidad es instigada o bien creada por lo que nosotros llamamos emociones. La emoción es una vibración.
Y entonces, en la medida que tú estás conectada, tú y todos, ¿verdad? Todos Claro. que somos, en la medida que estamos conectados con nuestras emociones y elegimos nuestras emociones, de acuerdo a nuestro propio ser, no de acuerdo a lo que está allá afuera, Exacto. entonces vamos expandiendo. Y la expansión como tal, lo que significa, por entenderlo de una manera más profunda, digamos, es simplemente estar en conciencia. ¿De qué estar en conciencia? De que tú eres tu propio creador. En la medida que tú creas tu propio ser interno, pues también creas el ser externo, y al crear el ser externo, pues aquello que no pertenece a tu propio, digamos, sintonía vibracional, por entenderlo así, simplemente no pega, no llega. Uh-huh. Y tu vida sigue de una manera mucho más aligerada, mucho menos densa, por entenderlo así. Que no le das importancia o no que no le des importancia, sino que no permites que permeen en ti las cuestiones externas que están ocurriendo. Es correcto, porque mira, yo por ejemplo ahorita llegué hacia acá, vengo desde Interlomas, ¿no? Y entonces puse mi Google, bla, 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 decía 40 minutos, hubo un choque en el camino, entonces se me subió a 50 minutos. No lo puedo controlar. Uh-huh. Entonces en ningún momento me puse, ¿y qué voy a hacer si no tengo tiempo? Es simplemente, vamos a estar a tiempo, porque ese choque a mí no me pertenece. Y efectivamente, o sea, en vez de traer 50, me trae 43. Claro. O sea, 3 más, pero 7 menos. ¿Sí me cacho? Exacto. Y entonces, otra vez, la gente trata de estar controlando aquello que es incontrolable. Uh-huh. Y aquello que es incontrolable, como es incontrolable, ¿para qué tratar de controlarlo? ¿Para qué meter emoción a aquello que está fuera de tu alcance? Que no puedes controlar. Y que además te metes en esta psicosis y como tú bien dijiste hace rato, te paralizas y dejas de hacer cosas. Es correcto. Y entonces digamos que culpo a lo externo o achaco a lo externo, es que yo no me puedo mover, que yo no puedo hacer un negocio, que yo no puedo emprender, que yo no puedo llevarme con mi familia, talará, ¿no? Cuando realmente quizá ese solamente es de alguna forma el pretexto para no verte. Me gusta la palabra pretexto y me gusta la palabra también excusas. Exacto. ¿No? Entonces, ya ves, no soy yo, es mi karma. Es que estoy pagando lo que hice en mi vida anterior, ¿no? Ya sabes, todas estas estupideces que luego la gente suelen decir. Y yo lo único que estoy diciendo es, tú vives en este instante. Y ese instante es el resultado del instante anterior. El instante anterior del instante. Entonces, si tú cuidas este instante, hablo de emociones, si tú cambia la palabra cuida si tú eliges tu emoción en ese instante, de una manera independiente a la condición, entonces, y solamente entonces, estás creando, digamos, tu próximo instante mucho más ligero. Ahora, sí. Ahora, ¿qué pasa con esta parte donde la gente dice, es que esto externo, ¿no? Me está afectando mi entorno. Y entonces eso a mí me provoca el paralizar. No, está bien, pero es lógico que, o sea, tiene lógica que sí efectivamente está afectando su entorno. La pregunta es, ¿por qué tiene que cambiar su emoción en relación a algo que es incambiable? Ese es todo el medio de este asunto, ¿no? Claro. La gente dice, híjole, como hay tráfico me siento mal o me enojo. O a ver a quién le miento, ya sabes, ¿no? Todo el rollo. Y yo lo que estoy diciendo es, elijo la emoción. O sea, veo el dolor, entiendo el dolor, me duele, reconozco el dolor, y luego I move on, y luego muevo hacia adelante. Porque estacionarme ahí, lo único que va a provocar es más dolor en el instante que sigue. Y sin embargo, si solamente lo reconozco y digo, bueno, está bien, yo entiendo que soy impotente en relación a lo que tú quieras y mandas, pero esto no tiene que cambiar quién soy en esencia, porque tu esencia es tu esencia, y tu esencia es, no me quiero meter aquí a la hora, no me quiero meter a todos los términos triados, pero básicamente tu esencia es pues, felicidad y luz, ¿no? Claro. Y amor, entonces. Y empiezo a ver lo que está ocurriendo desde esa perspectiva. Es correcto, como tengo por ahí una paciente que le encantó, porque en el momento que yo le dije, no quiero entrar demasiado al caso, pero lo que yo le dije básicamente es, vuélvete en esas reuniones que tanto problema te causa, vuélvete el mosquito en la pared, la mosquita chiquita que está en la pared y que le vale nada lo que está sucediendo en la mesa que está ahí abajo. Y en ese momento
ella logró ser objetiva en relación a aquello que supuestamente la afectaba. Y entonces se dio cuenta que en realidad el ser objetivo con aquello que supuestamente le afecta, ya no le afecta. Y todo le cambió. Ya. Ahí es donde está el cambio. Donde está el cambio. Pero es una transformación, ¿eh? No es cambio es... Hay que ir de alguna forma paso por paso, o es, tú me dices que no es como, decido cambiar y ya cambié, sino que necesito empezar a reconocer qué es lo que me está pasando en relación a algo, o dónde están mis emociones. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener la capacidad de vernos en el espejo, ya sea físico o virtual, y decir, es que estoy bien. ¿Por qué están bien? Realmente estamos bien. O sea, vivimos mucho más que vivíamos antes, tenemos mucho menos crimen que hemos tenido hace 300, 500 o 1000 años. La sociedad está mucho menos violenta de lo que ha sido. Hay mucho más acatación de ley. O sea, hay una cantidad de cosas que nos dice que la humanidad hoy, en este instante, está mejor. Sí, global warming está bien. Yo no digo que no existe. Pero hay ciertas cosas que yo puedo hacer solamente en relación a mí. Si empiezo por mí, entonces me junto contigo y los dos vibramos en alto. Entonces me junto con Acuarela. Hay una mía que se llama Acuarela. Me encantó el nombre. Y entonces, sigo. Y entonces de pronto hay una cantidad de gente que está vibrando en lo mismo y no están tan preocupados por el tema, sino simplemente se ocupan de sí mismo. Al ocuparse de sí mismo, el entorno, quiera o no quiera, empieza a crear alrededor de ellos. Ya. Es como cuando en algún momento, en alguna charla que acudí contigo, Moshe, era lo que tú decías, está en el centro del huracán. Y a partir de ahí, en el ojo del huracán, y a partir de ahí ir expandiendo y no estar afuera. Es correcto, y entonces el huracán poco a poco pierde la fuerza, porque el huracán hace esto o este o este, y tú estás en el centro, en donde hay absoluta calma, ¿no? Cuando ves hacia arriba, dentro del ojo del huracán, lo único que se ve es el azul, Lo que está pasando alrededor no te afecta en ese momento que estás para adentro. Ahora bien, en la medida que tú estás expandiendo meditación, calma, amor propio, autoamor, pues, etcétera, 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 el huracán hace esto. Y conforme hace esto, es decir, conforme expande, pierde fuerza. Claro. Como cualquier, si tú ves la historia humana, cualquier imperio que ha sido expandido, como el Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? el Imperio Otomano, hay muchos, el Imperio Británico. No, cualquier imperio que ha sido expandido a desmedida, sin planeación, eventualmente pierde fuerza y cae. Y entonces lo mismo pasa en nuestro propio entorno. Es que hay que tener menos miedos. Sí, porque lo que está ocurriendo es, yo me lleno de todo lo exterior, ¿no? Y me empiezo a llenar, Correcto. Y esto es al revés, o sea, es el efecto al revés. Sí, es de adentro hacia afuera. ¿No? La idea es que sea de adentro hacia afuera, pero ahorita está haciendo de afuera hacia adentro. Para mucha gente. La razón por la cual en el 2000 tuvimos un cambio sin nuestra política, tuvimos un cambio importante, es porque el partido que estaba en poder durante 70 años quería cambiarse de afuera hacia adentro. Y se implode, ¿cómo se dice? En vez de explosión, implosión. Se dice, ¿no? Y entonces hubo un desbarajuste completo. Y todo fue así. Cuando hablamos de transformación, no de cambio. Cuando hablamos de transformación, tratamos de ser esto. Y entonces expandes. Y cuando expandes, vibras en alto. Y cuando vibras en alto, la gente que vibra densamente en bajo, literalmente no te ven. Ya. Porque pues ellos están acá. Claro. O sea, aquí no abajo, hay manera, aquí arriba. No hay manera. Entonces es correcto. Y el punto es empezar a bajar. El punto es que, el punto es que no te bajas. Claro, pero exacto, pero el punto a veces mucha gente se empieza a bajar para ayudar a los de abajo. Es correcto. Cuando debería de ser al revés. Correcto. Desde arriba yo te empiezo a ayudar. Es correcto. Mira, yo tengo 2 grupos de meditación que les mando saludos a mis niños de martes y miércoles. Y una de las cosas que siempre les digo es, no traten de ayudar a los demás. Suena muy difícil, lo sé. Pero es que necesitamos jalar que todo el mundo vibra como nosotros. No, mira. Tú vibras donde tú estás, donde tú puedes lo más alto posible. Y la persona que realmente quiere vibrar donde tú estás tiene que subir, tiene que pasar por el proceso, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo. O más bien, nos cuesta mucho trabajo, porque pues, también a mí. O sea, de pronto yo digo, sí, me encantaría, y luego me retracto, o sea, le doy su espacio, ¿no? Le doy su espacio.
Sí, porque además, si no pasa como cuando las personas estudian karate, ¿no? O Sí, un arte exacto. marcial. Primera clase cinta blanca y quieren salir a darle de patadas Sí, a todo el mundo, es correcto. ¿no? Es Y correcto. cuando no, cuando tiene que pasar y es toda una filosofía, todo un proceso, Correcto. que a veces nosotros no quisiéramos que esas personas vivieran ese proceso. Es correcto. Porque van a sufrir, porque no quiero que vivan lo mismo que yo. Por elección propia. Por elección propia. Todo es elección ¿no? propia. Mira, una de las cosas que cuando hablamos de inteligencia emocional, y otra vez, es nuestra interpretación, cada uno lo interpreta como quiere, Claro. lo que decimos es que nuestra inteligencia emocional es en relación inversa a la cantidad de dolor con la idea o bien con el hecho de pasar por una transformación. Es decir, porque más dolor siento, menos emocionalmente inteligente soy, y viceversa. Y entonces, en la medida que yo elijo emociones, siento menos dolor ante la transformación y situaciones cambiantes. Conforme menos dolor siento ante la transformación, más inteligente emocionalmente hablando soy. Puedo ser. Y esto me lleva a una mayor capacidad de elección de mis emociones. Ahora, esta parte de lo llamado inteligencia emocional, ¿a qué nos referimos? Porque cuando yo hice el post y empecé a hacer la publicidad de que venías para acá, todo el mundo me decía, oye, qué padre lo de la inteligencia emocional, oye, si nos falta, si lo tuviéramos, seríamos algo mejor, oye, no tengo ni la menor idea de qué se come, de qué se trata. Claro. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es emocional? la inteligencia emocional es nuestra capacidad, así lo definimos nosotros. Hay 700 diferentes escuelas, ¿no? Pero digamos que nuestra perspectiva hacia la inteligencia emocional es nuestra capacidad de ir transformando de acuerdo a nuestra propia emoción. Es decir, elegimos emoción de acuerdo a nuestro sentir, no de acuerdo a la condición externa. Claro. Solamente de acuerdo a lo que tenemos adentro. Ya. La pregunta es, ¿quién está triste o feliz? Todo el mundo dice, yo quiero estar feliz. Y entonces, ¿por qué estás triste? No, porque el presidente dijo lo que haya dicho, o no dijo. Y la respuesta es, ¿cómo te afecta? En realidad, ¿cómo te haya afecta? dicho lo que haya dicho. Sí, ¿verdad? Como dije hace ratito, vive tu tristeza, vive tu dolor, pérdida, lo que tú quieres y mandas, muy poco tiempo y luego brinca. Next, ya lo viví, ya sé que lo viví, next. Lo que sigue. Sí. Ahora, esta parte de brincar y de cómo me está afectando realmente y cómo lo estoy viviendo, a veces nos dejamos como enganchar. Ah, claro. ¿No? Sí, me dejo enganchar en lo que dicen los otros o en lo que le pasó a los otros o cosas por el estilo. Y uno nada más va viviendo en el sufrimiento del otro. Es correcto, porque se adjudica y lo que dicen es, aquella persona que tiene ese problema es parecida a mí, ¿no? Tiene igual que yo, tengo 59 años. No sé, ¿También tres? ¿Qué vienes? Y entonces, si yo veo a una persona que tiene 59 años y le da cualquier tipo de padecimiento de salud, yo empiezo a, híjole, él también tiene lo mismo que yo, y entonces, ojalá que yo también, a mí también me dolió la cabeza, y sucede que a él le dio, no. El tema es lo siguiente, cada uno de nosotros somos igual, pero somos absolutamente distintos. De acuerdo a nuestra emoción. Todos de acuerdo a la emoción. La emoción genera el pensamiento, no viceversa. Ahora, dentro de esto, también dentro de la inteligencia emocional, cabe el ¿qué vas a hacer? O sea, sí tengo esta taza, pero se me rompió. Ahora, ¿qué voy a hacer para pegarla? Digo, hablando de sentimientos y emociones, okay, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo cuando tengo una problemática? Sí, la sufro 2 minutos y después necesito sacar alguna solución. Es que sí. Yo quiero regresar un poco al ojo del huracán, pero en vez de hablar de ojos, vamos a hablar del centro. Exacto. Y en vez de hablar del centro, hablemos del equilibrio. Okay. Y del equilibrio viene la claridad. Y entonces, yo estoy claro que me duele. Se me rompió la taza. De hecho, a mí se me rompió una taza que alguien me regaló en 1996, hace relativamente poco. Oye, perdón, se rompió la taza. No pasa nada, compro otra taza. Sí, pero tiene 20 años, ya sabes, todo el rollo. Y mi respuesta es, pues se rompió la taza. Me duele no poder tomar café con esa taza, pero finalmente voy, abro el cupboard, una cosa, ¿sí? La alacena. La alacena, ¿no? Saco otra taza, preparo mi café y tomo el café. Y la propuesta de tomar café no tiene nada que ver con la taza.
tiene que ver contigo. Claro. ¿Te gusta tomar café? Sí, entonces síguele. Y ¿no? ya, Y hay gente que obviamente entra en todo un drama. Pero de por años, 20, claro, 30 años. Claro, por una taza. Digo una taza y una haber dicho, se rompió una ventana, ¿no? Exacto. Y entonces, si yo estoy viéndolo desde una perspectiva que dice lo siguiente, ok, qué lástima por la taza, qué tristeza, pero hay solución. Si me estaciono en el drama, no tengo solución. Si suelto por completo el drama, la solución aparece solita. Claro. De verdad, ¿eh? Así de fuerza es eso. Estamos conversando con Moshe Javia. Es lo Javia. Angélica Moyen. Javia. El tema de hoy es expansión del ser incondicional. Comunícate con nosotros, ya sea vía WhatsApp al 155 18 19 71 71 o al 55 28 98 90 08. Dinos tus comentarios, tus preguntas, estamos en vivo. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para empezar a hacer esta expansión del ser incondicional? Okay. Que bueno, nos falta hablar qué es incondicional. Sí, claro. Ok, entonces primero incondicional. Yo escribí un artículo que con gusto te lo mando. Creo que te lo había mandado. Se llama Flechas y sin fin. Ajá. Creo que te lo había mandado y si no, pues, con gusto te lo mando. Y una de las cosas que digo ahí es si somos capaces de vivir incondicionalmente de las condiciones que nos condicionan. Un poco claro. de lenguas, ¿no? Y entonces, incondicional significa, entiendo que hoy está brillando el sol, independientemente de que hay nubes o no hay nubes. Entiendo que por encima de las nubes el sol ahí sigue. Y la pregunta es, si yo me condiciono mi emoción de acuerdo a qué tan azul o gris es el claro. Es mi punto. Entonces, la incondicionalidad, nuevamente, es en relación a lo que está pasando en mi entorno. Ese es uno. Luego, para expandir, lo primero que digo es meditación. Y entonces la gente dice, es que meditar es difícil. Me quedo dormida. Sí, me quedo dormida. Y la gente dice, es que tengo que sentar en OM y hacer, ya sabes, y poner una pierna acá. Y yo lo que digo es, para meditar lo único que necesitas hacer es conectar con tu propia emoción. Es todo. Elige la emoción. ¿Qué emoción quieres? Ese es uno. Ahora, si la gente no pueden tener o no pueden acceder, digamos, a las emociones, por X o Y, lo que digo es, entra en un absoluto y total estado de apreciación. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Mira, aquí tenemos una planta. Ajá. ¿Cierto? Sí, la verdad. Esa planta crece incondicionalmente. Yo puedo agarrar una pistola y decirle, te mato si no creces como yo quiero. Y la respuesta de la planta es, pues, tú haz lo que tú quieras, y yo sigo creciendo. Se adapta a su propia condición, que es una maceta en este caso, y crece como puede crecer. Claro. No está, o sea, la apreciación, una planta o bien una mascota, es básica para mí, ¿no? Yo todos los días en la mañana, cuando abro la puerta del dormitorio, tengo un perro y un gato, y entonces cuando abro la puerta al dormitorio de mi perro y gato, ¿no? El perro, que es Django, que es un pastor belga, muy bonito, ¿no? Se levanta aquí, cruza las manos y me ve. Y yo me quedo con él unos 2, 3 segundos, 10, 15, depende cómo yo me despierto, ¿no? Claro. Y yo veo la incondicionalidad en sus ojos y mi primera pregunta es, ¿por qué yo tengo que ser condicional a que tengo frío, no tengo frío, a que haya tráfico, no haya tráfico, al sistema político, no al sistema político? O sea, ese es lo incondicional. Y entonces me vuelvo apreciativo, o sea, de apreciar el hecho que sí hay seres incondicionales. Y me pego a esa energía, me pego a esa sintonía vibracional. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es incondicional y eso también es la expansión. En otras palabras, conforme más me conecto con seres incondicionales, desapegados, más fácil es que yo expande. Y cuando expando, hay muy pocas cosas que me tocan. Y que voy disfrutando. Una vez ahí me decían, ¿tú has visto una rosa, no? O una flor. No se preocupa de qué color es, no se preocupa cómo va a vestir, no se preocupa cómo va a crecer, no se preocupa si la van a regar, no la van a regar, ¿cómo se llama? Si la van a cortar y la van a regalar o la van a pisar. Simplemente crece y da lo que tiene que dar y se acaba cuando tiene que acabar, ¿no? Es correcto. Y aunque mencionaste la rosa, si nosotros le damos a un científico una rosa y le preguntamos qué es la rosa, la va a empezar a diseccionar
o disectar, de tal manera que eventualmente ya no hay rosa, ya no existe. Exacto. ¿No? Y entonces dejan de preguntar por qué de todo, y dejan de dar explicaciones de todo, entonces, o sea, simplemente viven, ¿no? Es que además, muchos saludos a Betty que nos manda saludar. Hola, Betty. Además, somos personas que nos gusta dar explicaciones justificadas sin que nos las hayan preguntado. Empieza con los títulos. Exacto. O sea, oye, ¿y tú qué eres? Híjole, a ver, déjame pensar. Soy papá, fui hijo, fui nieto, soy sobrino, soy tanto. No, ¿qué estudiaste? Ah, ok. Lo que estudié. Empezamos por hacer las preguntas correctas. Sí, claro. Y entonces el cómo estás es muy distinto a, oye, ¿y tú qué estudiaste? ¿Qué importa lo que estudié? En un contexto real de vida, ¿no? La gente quiere explicar todo el tiempo. Y una de las cosas que digo es, o sea, simplemente goza. Simplemente goza. Yo puedo empezar a explicar cómo yo te conocí, aquí a casa, cuando dimos meditación, bla, 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 y no tiene ningún efecto real en lo que estamos haciendo en ese instante. Ese instante solamente es un instante. Prácticamente esta parte de la expansión del ser incondicional es estar en el instante. Sí, pero más que el aquí y la ahora, que es demasiado triado, entendamos lo siguiente: mi emoción vibracional, es decir, la vibración de mi emoción en ese instante determina el próximo instante. En otras palabras, sé que es un poco difícil asimilar en un programa corto, pero lo que quiero decir es que la vibración que yo emano en este instante eventualmente se me retorna y se me manifiesta. Si me retorna, o sea, si la traigo de vuelta, pues la creo, ¿no? Si me retorna y se manifiesta en un minuto o en un año, es punto aparte. Pero si yo estoy cuidando constantemente, cuidando es decir, paying attention to, si yo estoy atendiendo constantemente mi vibración emocional, la vibración que emana mis emociones, desde una perspectiva de creación. ¿Cómo es la creación? Deliberada, intencional. Si yo intenciono mis emociones, entonces va a cambiar por completo mi dinámica de la que viene y luego la que sigue y luego la que sigue. Es muy sencillo. Ya. Nati nos pregunta si hay relación entre inteligencia emocional y autoestima. Puede ver. Yo lo veo. Yo quiero dejar la autoestima a un lado porque le están dando demasiado peso. Nati, cuando tú estás viendo en el espejo, fíjate que no tienes ninguna sola falla. Puedes ser flaca, gorda, alta, baja, gorda, como sea, ¿no? Con o sin bigote, siendo mujer, supongo. Y con todo y todo, eres perfecta como eres. Entonces, el autoestima es en relación no a la inteligencia emocional, sino a tu ser expansivo. Si soy incondicional a las condiciones, inicia por lo que veo. ¿Ya? O sea, ¿cómo me siento? Es una elección. Me siento, le hace qué emoción elijo, independientemente de autoestima o no autoestima. Ahora, si quieres sentir más autoestima, deja a un lado la inteligencia emocional y empieza a deshacer de los miedos, porque los miedos nos llevan a la falta de autoestima, en el entendido que ningún miedo que tú tienes es fundamentado. No hay miedos fundamentados realmente. La mayoría de tus miedos son comprados o instigados o bien impuestos por sociedad, por padres, escuela, clérigo, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, esta parte donde ella también dice que la inteligencia y la autoestima, esta parte de la autoestima, mucha gente dice, oye, es que me tiraron mi autoestima. No, te tiraste la autoestima. No, todo es creación propia. Es que, claro, sí. Me creí más bien el que la gente me estuviera diciendo que yo era menos, Sí, y porque lo compras. Exacto. Y porque lo compras. Claro. O sea, es como si yo te diga, estás guapísima o estás feísima. El tema es que estoy reconociendo tu existencia. Ambos significa gracias, me reconociste, next. Claro. O sea, ¿qué me importa qué es lo que tú piensas de mí? Exacto. O sea, eventualmente, me explico, lo que quiero decir es, deja tantito la autoestima y concéntrate en ti, ¿no? Entonces, cuando tú eliges una emoción que es propia de ti, la autoestima automáticamente se hace a un lado y te vuelves confianzuda. Sí, no me gusta la palabra, pero bueno, en ti misma. Porque ves tu propia luz, ¿no?
Claro. O sea, la gente, perdón, Lita, No, la gente no quiere ver su propia luz porque temen que se va a deslumbrar. No se va a deslumbrar, solamente se aclara todo. Y además muchas personas van viendo el reconocimiento del otro. Es que no me Sí. reconoció y es que entonces como no me reconoció pareciera que no soy bueno y Es entonces, correcto. ¿no? Porque y volvemos nos allá a la enseñan. inteligencia emocional. Sí, claro, porque nos enseñan que los motivantes interiores más importantes es el sentido de pertenencia y sentido de reconocimiento externo. Y yo lo que digo es, mientras que tú te reconoces a ti, ¿qué importa los demás te reconocen o no? Y te lo voy a poner, te lo voy a llevar a un nivel un poquito más, quiero decir, más vibracional, ¿no? Quiero decir más alto, pero ¿quién soy yo para definir alto o bajo, ¿no? Entonces, a un nivel un poco más vibracional, ¿no? Y es lo siguiente, si tú te amas, yo te percibo que tú te amas. Si no te amas, yo percibo que no te amas. Y entonces yo actúo de acuerdo a la percepción que tú emites de ti. No tiene que ver con lo que yo pienso de ti, sino es con la percepción de tu propia esencia, de ti para ti. Y ahí es donde están todos los cambios. Exacto, exacto. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para tener esta expansión del ser incondicional? Meditar, Solo meditar, apreciar, vernos incondicionalmente a nosotros mismos, estar en un estado de autoamor, ¿no? Dejar de flagelar, todo el mundo se flagela todo el tiempo. ¿Cuántas veces tú caminas en la calle y ves a alguien que hace, ay, qué sonso fui, para no decir otra palabra, ¿no? Ahorita hay mucha gente que dicen que fueron muy tontos cuando votaron por una persona y no por la otra. Y es como que hiciste lo mejor que tú pudiste para ti. En ese momento. Para ti en ese momento, ¿no? Deja de estar golpeándote. En hebreo, yo soy de Israel, como sabes. Ajá. Y en hebreo hay un término que es bastante antiguo que dice pegando al pecado, que significa me flagelo porque pequé. Y es como que no has pecado, ya déjame en paz. O sea, ya perdónate, entre comillas. Pero no tienes que perdonarte si no te acusas. ¿No? El perdón solamente existe cuando hay acusación. Cuando hay acusación. Entonces deja de acusarte, no vas a tener que perdonarte y vamos a estar en otro nivel. Que además, pues yo creo que esta parte del perdón también varía mucho porque creo yo que solamente son experiencias que vamos teniendo. Es correcto. Y experiencias relativas a quien fuimos en ese entonces. Entonces, decir, yo cometí un error cuando tuve 20, pues ¿con qué derecho yo juzgo a Moshe de 20 cuando yo tengo 59? Exacto. Y mi experiencia es más del doble o prácticamente el doble de ese entonces. Exacto. Entonces, como que relájate un poco. No has hecho ningún error como tal. O sea, lo único que has hecho es tomaste un camino, corriges y vuelves a tu camino y ya, ¿no? Claro. Lo que sigue. Sí. Moshe, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber un poquito más del tema? Tus meditaciones, tus pláticas, tus charlas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué doy? ¿Doy mi teléfono? Sí, doy mi teléfono. ¿A qué hora sales al baño? Exacto. Tengo la mala costumbre de contestar todos los WhatsApps. Sin excepción, más mencionan, cuando mandan el WhatsApp, mencionan que me dieron aquí para que yo los pueda relacionar. Mi WhatsApp es 55 19 48 30 96, lo repito, 55 19 48 30 96. Estoy en Instagram, no manejo Facebook en este momento por algunos hackeados, etc. Claro. Pero mi Instagram es Moshe Javia, es M de mamá, O, S de Silvia, H de Ernesto, H, A, B de bueno y latina A, todo junto. Ahí salgo, me pueden mandar mensajes y quieren mi correo, pues también se lo puedo dar. Es igual, Moshe Javia, el personal, moshejavia@gmail.com. Encantado, siempre contesto todo. Al pan no salgo. Trato de comer menos pan posible, porque ya me está expandiendo. Evidentemente yo también, y no es bueno, pero en eso ando, ¿no? Claro. Y las meditaciones que damos en este momento son meditaciones de grupos cerrados, entonces no podemos incluir gente, pero encantado de la vida de organizar algo aquí. Organizar algo, sí, podemos organizar aquí en el estudio, claro. De hecho. Por supuesto, ¿no? Sí, ya les estaremos informando qué día y cuándo podemos empezar este tipo de meditaciones. Claro. Bueno, pues, ¿algún comentario final? Sí, una sola cosa, que lo dije hace poco en un programa también de tele, igual que esta, y es lo siguiente. En México prevalece la idea de que hay más tiempo que vida. El tiempo no existe como tal, lo único que existe es tu vida, no hay otra.
Entonces no es que hay más tiempo que vida, solo hay vida. Si tú solamente te dedicas a vivir y dejas de ver el tema del tiempo, entonces tu vida se vuelve muy fructífera contigo mismo. Lo demás vale. Ya. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Moshe Habia. Angélica Moyen. Con el tema expansión del ser incondicional. Es que tenemos ahí un tema con la pronunciación del apellido de Moshe. Bueno, muchísimas gracias también a Estefanía Espinosa en la producción, a Víctor Lucía y Mario Álvarez en los controles técnicos y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Te damos las gracias y esta semana haz algo diferente. Quítate el reloj, dale vida a tu vida, ¿sí? Y empieza a expandirte, empieza a dejar un poquito las noticias o un mucho, ¿no? Todo este tema de cosas que están ocurriendo no solamente en México, sino a nivel mundial, y empieza a verlo de una manera diferente. Empieza a meterle una emoción, un sentimiento distinto para que puedas poner una inteligencia emocional a lo que está ocurriendo. Y si puedes hacer algo, hazlo. Y si no, de verdad, déjate de preocupar, déjate de angustiar, porque si no también me darás la razón o no, ¿no? Seguramente sí. En cuanto a que a veces también las emociones negativas se hacen expansivas y se provocan situaciones adversas. Y es tan así, que hay que tomar en cuenta también, lo negativo se expande con mucho mayor velocidad que lo positivo. No estamos hablando aquí de ser optimista o pesimista, que quede claro. ¿No? Exacto. Club del optimista, nada de esto. Es simplemente qué elijo para mí mañana. Exactamente. Entonces, lo que eliges para ti mañana es tu emoción de hoy. Exacto. Pues muchísimas gracias, soy Angélica Mayen y hasta que nos vamos a encontrar te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Enamórate de ti y expande ese amor que sientes. Gracias.